El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá las... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que ustedes nos escuchen. Gracias por estar ahí, bienvenidos a esta salida número 274-274 de Pampedia, la educación como fetiche. Recuerden que estamos en la temporada 19, en la cual estamos hablando sobre inclusión en diferentes escenarios pedagógicos y educativos. Hoy nos vamos a trasladar a la provincia, a las ciudades universitarias de Colombia, especialmente a Tunja, para hablar sobre cómo es la inclusión en la educación superior en estas universidades. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por su sintonía. Damos las gracias y el saludo a quienes hacen posible esta emisión. En la dirección técnica está Mario Enríquez en el máster, está Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora y Duván Cárdenas en las comunicaciones. Saludamos también al profesor Alejandro Sepúlveda, director de la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es un sacerdote católico, el padre Jaime Enrique Rodríguez, quien reside en la ciudad de Tunja, donde desempeña sus labores pastorales, pero también es docente de educación básica y media y docente universitario. Entonces, padre Jaime, por favor, preséntese a la audiencia, cuéntenos un poco sobre sus trayectorias académicas y sus experiencias profesionales. Cordial saludo al doctor José Guillermo. Gracias por la invitación a este programa radial. Inicio presentándome. Mi nombre es Jaime Enrique Rodríguez Ramírez. Soy sacerdote católico y ofrezco mi ministerio, mi servicio pastoral en la Arquidiócesis de Tunja. Fui ordenado hace 15 años como sacerdote y he tenido la oportunidad de, luego del seminario, estudiar la licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa Escolar, una maestría en Teología Pastoral en la Universidad Lateranense de Roma. Hace un tiempo terminé la maestría en Educación, ofertada por la Universidad Uniminuto, la Corporación Universitaria Uniminuto, y ahora me encuentro finalizando el doctorado en Educación en la Universidad Santo Tomás. Bueno, muy bien, padre Jaime, muchas gracias. Bienvenido a nuestro espacio de Pampedia. Aprovechando su experiencia, tanto pastoral como su experiencia en la educación, hoy vamos a hablar de sus trabajos de investigación y de Tunja como ciudad en donde confluyen estudiantes jóvenes de diferentes regiones del país. Precisamente hablemos de eso, padre, sobre Tunja como ciudad universitaria. ¿Qué universidades tienen sede en Tunja, que es la capital del departamento de Boyacá? ¿Y esas universidades a qué población atienden? En el contexto de Tunja, nosotros hemos sido catalogados como una ciudad universitaria, puesto que desde hace mucho tiempo tienen sede aquí algunas ofertas desde lo público y desde lo privado. Entre las ofertas públicas encontramos la UPTC, también está la UNAD, y en lo privado está la Santo Tomás, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Universidad Antonio Nariño. Virtualmente encontramos, por ejemplo, la Uniminuto y recientemente la Uniciencia. La población que más o menos
nosotros tenemos como ciudad intermedia y ciudad universitaria, es una población que viene de contextos rurales, la mayoría, y esto lo podríamos también enlazar a que son personas con contextos vulnerables, puesto que no todas tienen un estatus socioeconómico alto. De hecho, la tasa de absorción que tiene la UPTC, pues afortunadamente es grande. Y bueno, la cobertura en los últimos años ha crecido en el país, y en esto le ayuda pues el ámbito privado. Instituciones como la Juan de Castellanos, que atiende estratos 1, 2 y 3, pero también otro sector de la población que es un poco más privilegiado puede ingresar a la Universidad Santo Tomás, que este año está cumpliendo 30 años, con su sede y con algunos programas que son más pertinentes, hablando un poco más en este tiempo de la posmodernidad. Otras universidades como la UPTC pues tienen también una oferta grande en pregrado, en posgrado, y son los que más tienen la posibilidad de recibir alumnos. Entonces es una oferta diversificada, pero la población está marcada por algunas brechas en la parte socioeconómica, y también en esa transición de la educación media a la universitaria faltarían algunos programas que ayuden, por ejemplo, a la orientación vocacional en razón a escoger pues una carrera que realmente les ayude en su proyecto de vida, que no sea una segunda opción por cuestiones académicas o monetarias, sino que pues realmente haya una articulación contextual, y los programas que oferten las universidades realmente sea algo pertinente para pues cada uno de ellos como estudiante. Muy bien, padre Jaime, muchas gracias. Sí, hay que recordar que Tunja, como ciudad universitaria muy cerca de Bogotá, después de las 170, escasamente a 2 horas, pues allá confluyen estudiantes de diferentes regiones del país, no solo de Boyacá y Tunja, sino del Casanare, incluso de la costa. Usted encuentra estudiantes de la costa Caribe que están cursando sus estudios superiores en las diferentes instituciones que usted mencionó de la Universidad de Tunja. También recibe muchos estudiantes, hombres y mujeres, que vienen de lo que antiguamente se llamaban los llanos orientales, Meta, Casanare, incluso de departamentos que están en la selva. Muy bien, padre, continuemos hablando ahora sobre una institución de educación superior que usted conoce muy bien, porque trabaja ahí, porque trabajó ahí, y como parte de la diócesis pues ha hecho o ha estado ahí en algunos cargos. Hablemos de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Contémosle a nuestros oyentes un poco de la historia de la Juan de Castellanos, con cuáles programas académicos cuenta, qué tipos de poblaciones atiende esta fundación universitaria en la ciudad de Tunja. En el año 2023 inicié una investigación que tuvo como unidad de análisis la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Esta nació como un instituto de catequesis en 1963 y posteriormente se fue convirtiendo en una institución de educación superior, puesto que no era suficiente seguir capacitando a los catequistas de la región, sino ya dando algunos cursos que ayudaban a los profesores que enseñaban educación religiosa escolar en los colegios. Posteriormente se amplió una oferta hablando de algunos programas tecnológicos que iban en pertinencia con lo que es el contexto, como por ejemplo producción agraria, y esto llevó a que evolucionara la Juan de Castellanos y poco a poco tuviera la organización de este momento, donde nos encontramos con 5 facultades. Estas son las de Ciencias Agrarias y Ambientales, Ingeniería y Ciencias Básicas, Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, la de Ciencias Sociales y Económicas, y la última de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes. Cada una de estas facultades cuenta con alrededor de
entre 4 a 2 programas de pregrado y al menos uno de ellos desde hace 2 años recibió acreditación en alta calidad. La población que accede a cada una de ellas son personas que por máximo tienen una estratificación socioeconómica en el nivel 3, lo que quiere decir que la Juan de Castellanos recibe a población vulnerable y que por cuestiones de esas brechas que nosotros encontramos en algunas regiones de nuestro país, pues siempre han permanecido en estos estratos. De hecho, un objetivo de la Juan de Castellanos fue que al menos un estudiante de primera generación, es decir, que un miembro de la familia pudiese acceder a la educación superior, de manera que le diera la posibilidad de cambiar un poco lo que era el ambiente familiar, puesto que un profesional en la familia ya ayudaría a que otros empezaran a tener como un capital cultural o, por qué no, tuvieran más condiciones a nivel económico, de manera que les hiciera saltar de estrato social. Pero pues esto se ha hecho con un esfuerzo grande. Digamos que es una universidad joven, porque sería en el 2001 cuando recibiría la posibilidad de ofertar estas carreras universitarias, y posteriormente pues ha tenido grandes cambios, buscando sobre todo la calidad educativa, y con grandes esfuerzos, porque pues los dineros que entran se tienen que reinvertir nuevamente en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos para que realmente cumpla con el objetivo social, porque a pesar de que es de carácter privado, la función no es comercializar la educación, sino que en el fondo hay una cuestión de justicia social con los más vulnerables. Muy bien, padre, muchas gracias. Esta es la importancia de estas universidades diocesanas, que valga la pena, digamos, hacer el comentario. Son diferentes, son universidades religiosas, pero son diferentes de las universidades de congregaciones religiosas. Por ejemplo, la Universidad Javeriana es de los jesuitas, es católica como la Juan de Castellanos, pero es de los jesuitas. O la Santo Tomás, que también nos dijo el padre que estaba en Tunja, es de los padres dominicos, es religiosa católica, pero es de una congregación religiosa. Las universidades diocesanas, como nos lo anunció, como nos lo presentó el padre Jaime al inicio, son de las diócesis y dependen de las diócesis en diferentes términos, por ejemplo en la administración de las finanzas, y desde esa perspectiva orientan su educación superior. Padre, hablemos algo, ya que mencionó la justicia social en la educación superior, aprovechemos ese concepto o ese término para ampliar sobre educación superior en Tunja, como la Juan de Castellanos hace ello, y ampliemos un poco sobre los otros programas que ofrece la Juan de Castellanos en diferentes regiones del país. En cuanto a los programas que nosotros tenemos acreditados en alta calidad, como lo mencionaba anteriormente, es un programa por cada una de las facultades. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales tenemos en alta calidad el programa de Medicina Veterinaria, que incluso tiene una gran acogida en la población porque no es costosa la matrícula, y las personas que no alcanzan a acceder en la UPTC pues tienen la posibilidad de hacerlo en la Juan de Castellanos, y esto impacta de buena manera en el contexto, en el territorio, puesto que nosotros tenemos en Boyacá un ambiente rural pero también agropecuario. Incluso muchos de los estudiantes vienen de regiones como Casanare y el departamento de Santander. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de la calidad del programa y la acogida que ha sido pertinente por la población estudiantil. También encontramos el programa de Ingeniería de Sistemas, acreditado en alta calidad, e incluso ellos ya están teniendo en este momento un programa de doctorado.
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales se encuentra acreditado el programa de Derecho, en Ciencias Sociales y Económicas el programa de Trabajo Social, y en la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes encontramos acreditado la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Esto pues ayuda a que nosotros podamos ofertar estos programas y que lo hagamos no solamente desde el punto de vista de ayudarle a comunidades vulnerables de estrato 1, 2 y 3, sino que también tengamos esa calidad educativa que puede ser accesible para los estratos socioeconómicos con menos posibilidades. Por lo tanto, esto se convierte en una justicia social, donde nosotros podríamos entender, según Sen o según Martha Nussbaum, que no solamente depende de las capacidades del estudiante, sino que también dependería de las brechas que algunas instituciones empiezan a cerrar. Y cuando nosotros estamos atendiendo a esta población, les estamos dando acceso a la educación superior. No se trata de que la Juan de Castellanos busque un beneficio económico, sino se trata más bien de que los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollarse. Y aquí también entraríamos a otros aspectos o estrategias favorables que tienen desde el punto de vista económico, donde hay créditos con flexibilidad, donde la misma institución busca alianzas internacionales en algunas situaciones donde, por ejemplo, los estudiantes estén muy lejanos de lo que es su familia y no tengan alguien que les pueda acompañar en este proceso desde el nivel académico o afectivo en la ciudad de Tunja. Y existe el programa Paradigmando Sueños, donde se les brinda a ellos el almuerzo de manera gratuita. O sea, hay varias estrategias que nos ayudarían a que ellos permanezcan. Y en cuanto al concepto de justicia social, pues siempre entenderemos que el que una institución ayude a disminuir las brechas en el acceso a la educación superior, pues es algo realmente interesante en un contexto intermedio donde los estudiantes pues tienen esa posibilidad de cumplir sus sueños, sus proyectos. Bien, padre, muchas gracias. Fíjese que aquí vamos uniendo, articulando conceptos y términos. Justicia social e inclusión significa que en las universidades diocesanas se atiende a poblaciones, primero de región, que no pueden venir o ir a Bogotá, Cali, Barranquilla a hacer sus estudios universitarios, sino que desde la provincia estudian. Personas que no tienen los recursos, entre otras razones, y en ese sentido las universidades como la Juan de Castellanos son inclusivas, es decir, a esa gran población de nuestras regiones que no pueden estudiar en los centros urbanos más importantes, estas universidades los acogen, les ofrecen programas de educación superior y los ayudan a mantenerse en ellas. Padre, ahora hablemos de su tesis. Nos contaba al inicio de nuestro programa que hizo su tesis doctoral en la Universidad Santo Tomás en el programa de doctorado en educación. Hablemos de ello a nuestra audiencia. La tesis se denomina Análisis de los factores de acceso y permanencia en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá. Los objetivos que se propuso la tesis fue precisamente analizar cómo estas dos categorías, acceso y permanencia, contribuyen al tránsito, la retención y la finalización académica de los estudiantes. Tuvimos 3 objetivos que nos ayudaron a nosotros a organizar la investigación. El primero de ellas era identificar cuáles eran las políticas que en cuanto al acceso y permanencia existen en Colombia y cómo la Fundación Universitaria Juan de Castellanos ha tratado de llevarlas a cabo en lo que son sus procesos internos.
Luego nos dimos a la tarea en un segundo objetivo de caracterizar esas percepciones y significados que tenían los actores educativos. Por eso se realizó un cuestionario a los estudiantes que pertenecían a los programas acreditados en alta calidad, y la muestra de la población fue de 408 estudiantes. En este cuestionario pues tuvimos algunas preguntas abiertas porque queríamos precisamente acoger cuáles eran las narrativas de cada uno de ellos en cuanto a sus motivaciones para entrar a estudiar alguna carrera, cuáles eran las dificultades y cómo pues la Juan de Castellanos ha tenido algunas estrategias para que pueda retener precisamente a esos estudiantes, que ellos puedan permanecer. Y finalmente, después de hacer una triangulación con la información, quisimos ofrecer algunos insumos de manera que sirvieran como la base de la creación de algunos lineamientos, y estos después aportaran a la actualización de la política de acceso y de permanencia. La metodología que se tomó fue desde el paradigma cualitativo, teniendo en cuenta que cuando se habla también de las narrativas, es posible interpretarlas. Entonces esa interpretación se hizo desde el contexto, desde los significados de cada uno de los actores educativos. Entre ellos también se tomó la opinión, los argumentos de los docentes con funciones directivas y que están más articulados, más familiarizados con lo que son las categorías de análisis, es decir, los procesos en cuanto al acceso y la permanencia. Fue un estudio de caso porque precisamente nos dedicamos a profundizar lo que eran estos aspectos en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y metodológicamente pues nos sirvió mucho porque después de hacer como la codificación con la información, tuvimos la posibilidad de tener algunas categorías emergentes, y estas categorías emergentes dieron la oportunidad de estructurar un poco más cuál fue la propuesta que les va a quedar precisamente a la Juan de Castellanos, para que ellos revisen muy bien los procesos que están haciendo, la articulación entre dependencias, y puedan seguir mejorando en la construcción de la política, en la actualización de la política. Bueno, muy bien, padre, gracias por ampliarnos, por profundizarnos su trabajo de investigación doctoral. Ahondemos en esto, padre. La Juan de Castellanos, en términos de inclusión, ¿qué oportunidades de estudios superiores ofrece a los jóvenes que recibe? ¿Cuáles son los principales logros de esta universidad, de esta institución de educación superior, en esas categorías que usted nos ha hablado de permanencia y graduación? Dos conceptos muy relacionados con el tema de nuestra temporada, la inclusión. La Juan de Castellanos contribuye ofreciendo estudios, sobre todo en los programas de pregrado, a aquella población que no puede acceder cuando no cuenta los recursos a una oferta privada, a otras instituciones que se encuentran en esta ciudad intermedia de Tunja, ciudad universitaria. De hecho, los programas académicos en pregrado son los más económicos que nosotros encontramos en el contexto. Esto creo que ayuda de gran manera para que no sea una carga el estudiar, tanto a aquel que va a acceder a la educación como de las familias que en ocasiones no son de estratos socioeconómicos altos. Y pensando también en que muchos no se pueden movilizar a las grandes ciudades, donde quizás hay una oferta un poco más amplia, donde hay una cobertura más enriquecida por el número de instituciones educativas, pero que acarrearía más costos para cada uno de los estudiantes, pensando en los desplazamientos, en la manutención, incluso en la parte pues de esa motivación afectiva que pueden sentir los estudiantes cuando tienen a su familia cerca. Esto en el contexto, digamos, de Boyacá, de Casanare y de Santander, porque
Los estudiantes que están en estas ruralidades vienen, estudian acá y luego van y ya como profesionales impactan cada uno de sus territorios. Muchos de ellos pues hacen parte de los semilleros de investigación, de algunos proyectos con alianzas internacionales, y pues estas puestas en marcha contribuyen al desarrollo de cada uno de los sectores donde ellos vienen. A nivel posgradual también nosotros tenemos una oferta, por ejemplo en la Facultad de Humanidades, Educación y Artes, con las especializaciones. Aquí les sirve mucho, por ejemplo, a los docentes que estando en su carrera tienen que presentar algunas especializaciones, y ahora ya con la maestría en educación, para que puedan subir en el escalafón y cualificarse. Esta cualificación permitiría que la pedagogía en el aula pueda cambiar. De hecho, algunas de los títulos de las especializaciones son, por ejemplo, en lúdica educativa. También hay una especialización en inclusión y como las nuevas realidades que nosotros podemos tener en las aulas de clase. Entonces, las oportunidades que brinda la Juan de Castellanos para impactar positivamente en el territorio realmente pues son muy positivas. Ahora creo que va a salir porque todavía está como en ese proceso con el Ministerio de Educación Nacional, el doctorado en educación. Ya se tiene el doctorado, un doctorado con el programa de Ingeniería de Sistemas, y esto pues ayuda también a la cualificación de nuestros ingenieros aquí ya dentro del territorio de lo que es Tunja. Entonces podríamos decir que es una respuesta favorable y pues realmente económica, que ayuda precisamente a que puedan los estudiantes realizar su proyecto de vida. Bueno, muy bien, padre Jaime. Muchas gracias por sus respuestas, por sus reflexiones acerca de la Juan de Castellanos y su papel en la inclusión en la ciudad de Tunja en educación superior. Vamos a nuestra pausa musical. Hoy nos vamos a trasladar al rock de los años finales de los años 70 y de los años 80, con dos figuras emblemáticas de esa época, ambos del mundo inglés. Vamos a escuchar Mother, Madre, en las voces de su compositor Roger Waters y de Sinéad O'Connor. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. Bueno, muy bien. Ahí escuchamos Mother en la voz de su compositor Roger Waters y de su compañía, en términos de que lo acompañó en cantando la canción, la artista Sinéad O'Connor. Bien, vamos a hablar de las tres personas, o más bien de las dos personas que están en la canción y de la canción. Hablemos de la señorita Sinéad O'Connor. Bueno, ella es irlandesa. Eso es importante por algo que les vamos a contar más adelante. Nació en 1966, lamentablemente murió en el año 2023. Su nombre de pila, Sinéad Marie Benedite, y es conocida, o ella se hizo conocer como Sinéad O'Connor, pero en el año 2021 se cambió su nombre porque se convirtió al Islam y pasó a llamarse Su'ata Sadaka, un camino similar al que siguió Cat Stevens, un compositor de los años 60 y 70 que también se convirtió al Islam. Bueno, nuestra compositora, nuestra cantante, nuestra artista
tuvo sus años de gloria como música, como artista, como productora a finales de los años 90, de los años 80 y durante los años 90. Los álbumes que lanzó en esa época tuvieron mucha acogida tanto por la crítica como por la población. Digamos, se caracterizó por su estilo de cantar siempre rapada, por sus controversias personales y políticas. Fue muy crítica de la Iglesia Católica, especialmente por los abusos sexuales, y en un concierto rompió una foto del entonces Papa Juan Pablo II, lo cual le acarreó pues diversos enemigos. Y George Roger Waters, inglés él, que nació en el año 1943, es cofundador de la banda Pink Floyd. Con esta banda lanzó a finales de los años 70 The Wall, y en The Wall, en ese álbum, pues está esta canción Mother. En el año 1996 fue admitido en el Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos y de Inglaterra. Aunque ha vuelto a cantar, a tocar con sus compañeros de Pink Floyd, sin embargo, ya no hace parte de esa icónica banda. Y la canción Mother, compuesta por Waters, es una canción en donde se hace una crítica a la figura materna, porque en la letra se le pregunta a la mamá si puede cantar esa canción y cómo va a ser recibida, y la mamá le responde que como que le va a dar lapo, como que ella va a convertir las pesadillas en realidad. Y luego le pregunta al final de la canción que ha conocido una chica que si puede, digamos, es la chica conveniente, y la mamá le dice pues que no necesariamente, que va a estar muy vigilante. Entonces ahí teníamos nuestra pausa musical hoy con Mother. Bien, Padre Jaime, estamos cerrando ya nuestro programa. Vamos a despedirnos, le voy a hacer la última pregunta, con ella usted responde y luego le pido el favor que se despida de nuestra audiencia. Bueno, Padre, para concluir, ¿cuál es el papel de las instituciones de educación superior religiosas en la inclusión? Bueno, yo creo que el aporte de las universidades diocesanas en el territorio es precisamente que se presentan como una oferta donde el Estado quizás no alcanza a llegar. Por eso el sistema de educación superior en Colombia afortunadamente es mixto, puesto que el sistema público, a pesar de que tiene en los últimos años un crecimiento en su cobertura, ya creo que vamos en el 57%, infortunadamente dejaría algunos proyectos de vida que no se podrían alcanzar, y ahí es donde precisamente en ese porcentaje pues ayuda mucho la formación de la educación privada. Y aquí también entrarían pues las universidades diocesanas, puesto que no solamente con las sedes en los territorios, sino a través también de la educación virtual, ayudan a que las familias puedan dar un salto en la escala social, puesto que un profesional, un miembro de la familia, uno de primera generación, después le puede ayudar a aquellos que están en su contexto inmediato. También creo que los proyectos que se desarrollan a nivel investigativo tienen un impacto grande en lo que es el territorio, puesto que quizás estos estudiantes van a buscar la resolución de las problemáticas que son contextualizadas, y esto pues hace que el Estado también tenga la posibilidad de, a través de ellos, contribuir al desarrollo social. Otro gran aporte, como lo mencionaba antes, es la formación humana integral, no solamente una formación profesional, sino que pues estos profesionales tengan un cúmulo de valores que realmente lleve a que en coherencia con el territorio se puedan desarrollar de mejor manera, pensando también en las vulnerabilidades que encontramos en nuestros contextos.
De hecho, esto me hace acordar, por ejemplo, Radio Sutatensa, que fue un programa de radio que ayudó a que muchos, a través de las emisoras, de estos programas, radiales, sobre todo pudieran educarse en el bachillerato. Entonces, pues fue un impacto grande para la región. Yo creo que también se convierten en una oportunidad para que los estudiantes que en ocasiones, en algunos lugares, no encuentran esa oferta del Estado, pues puedan salir de algunas situaciones, ¿no? Porque algunos territorios, como por ejemplo donde hay grupos alzados en armas o se encuentran algunas situaciones de narcotráfico y otras tantas cosas, cuando una universidad hace presencia y con costos bajos, pues hacen que estos estudiantes no se conviertan después en aquellos que no ayudan a las soluciones del Estado, sino que se convierten en ocasiones en algo problemático. Entonces, yo creo que pues el impacto de las universidades diocesanas es grande, ¿no? De hecho, pues desde el occidente nosotros sabemos que las universidades tienen una gran tradición. Es verdad que por allá desde el siglo XII pues se encargaron de educar a las élites, pero ahora lo que están ayudando es a democratizar la educación superior, de que pueda llegar a todos los rincones de Colombia y pues que sea a costos bajos, que haya una formación integral y que los proyectos realmente puedan impactar cada una de las regiones. Un agradecimiento a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Gracias al profesor José Guillermo por esta invitación, con la cual de manera pues muy sencilla expreso aquella investigación realizada con este estudio de caso en cuanto a las categorías de acceso y permanencia en la Juan de Castellanos. Y pues eterna gratitud por todos aquellos que nos escuchan. Ojalá que estas palabras nos ayuden a nosotros a pensar cada vez más en nuestros territorios y, por qué no, en buscar que nuestros estudiantes miren también a estas universidades diocesanas, donde lo que se busca es cada vez más romper las brechas que tenemos en cuanto al acceso, buscar que nuestros estudiantes permanezcan en nuestras instituciones y que cada uno de ellos, desde su proyecto académico y profesional, tengan la oportunidad de impactar positivamente en cada uno de nuestros territorios. Bueno, muchas gracias, Padre Jaime Enrique Rodríguez, sacerdote católico, quien hoy nos aportó sobre la inclusión en educación superior desde la ciudad de Tunja. Oyentes de Pampedia, nos vemos en nuestra próxima salida. Muchas gracias por su escucha. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.